que ocupa de Cristo allá afuera. Y si estamos conectados, vamos a tener un aniversario diferente a los demás, donde vamos a convivir, servir y deleitarnos en que Dios ha sido bueno por 118 años por la gente de este lugar. ¿Damos gloria a Dios por eso? Dios ha sido bueno 118 años, hermano. Es formidable. Agradecemos a Dios por ese aniversario que viene. Y en ese sentido, si usted conoce a alguien que quiera bautizarse o que alguien esté empujándolo para que se bautice, le recuerdo que ore por esa persona, coméntele y dígale que en este tiempo, febrero y marzo, vamos a preparar un tiempo para hablar del bautismo, para preparar a la persona para el bautismo. Porque sabe una cosa, muchas personas se bautizan y realmente no saben el significado del bautismo. Una de las cosas importantes del bautismo es demostrar externamente lo que Cristo internamente hace en mí y decirle al mundo: quiero tanto a estos hermanos que yo me identifico con ellos y quiero formar parte de ellos. Cuando me bautizo, ¿verdad?, hago pública mi fe y demuestro lealtad por la iglesia a la cual yo quiero pertenecer. Entonces, mis hermanos, díganle a las personas, díganle a sus hijos, díganle a sus nietos, díganle a quien no se ha bautizado, de amigos y familiares: prepárate porque vienen bautismos. ¿Usted conoce a alguien que quiera bautizarse? Sí. Tenemos a 2 candidatos. Mire, ya levantaron como 6. Mire, pues van a ser 10, gloria a Dios, ¿verdad? Si el Señor así toca los corazones. Hablemos al Señor sobre este asunto de esas personas para que se bauticen. Muy bien. Entonces, nuestra hermana Silvia va a compartir su testimonio el próximo domingo y ella dirá quién lo hará el siguiente domingo. Les animo a que traigan por escrito su testimonio, para que no sea emocional y lo que se les ocurra hablar en ese momento. No. ¿Qué era usted antes de Cristo? ¿Cómo conoció al Señor? ¿Y cómo es su vida ahora? En Cristo. Gloria a Dios. Muy bien, mis hermanos. Este es el mensaje número 2 de esta nueva serie que comenzamos la semana pasada en el libro de Efesios. Abran por favor a Efesios, capítulo 1. La semana pasada leímos versículos 1, 2 y 3. Hoy vamos a leer hasta el versículo 14 y vamos a volver a leer el versículo 3. Entonces, el contexto del mensaje es Efesios 1, verso del 3 hasta el 14. El título de este mensaje es el siguiente: ¿para qué nos bendice Dios? Es una pregunta. ¿Para qué nos bendice Dios? ¿Para qué cree usted que nos bendiga Dios? ¿Dios le ha bendecido a usted? Mucho, ¿verdad? Ha sido demasiado bueno. A veces le decimos al Señor: Señor, la verdad te pasa. ¿Cómo has bendecido mi vida? ¿Cómo has bendecido mi familia? ¿Cómo has bendecido la iglesia? Pero hay un motivo, hay un para qué. ¿Para qué nos bendice Dios? Les recuerdo que la semana pasada el mensaje se llamó La iglesia, un pueblo bendecido por Dios. Ahora continuamos con esa línea y es: ¿para qué Dios bendice a la iglesia? ¿Para qué Dios bendice a la iglesia? ¿Para qué nos bendice Dios? El tema de Efesios en general es la iglesia. Esta carta es un libro que va a tratar sobre eclesiología, es decir, la doctrina de la iglesia. Y mencionamos la semana pasada que la iglesia no existe para mi bien. ¿Para qué existe la iglesia? Ya se les olvidó, no lo anotaron, ¿verdad? Lo voy a volver a repetir, por eso lo digo otra vez. ¿Por qué repiten lo mismo? Pues a ver si se aprende. Porque muchas veces si decimos una vez, como que no queda clavada en la mente y el corazón.
Dijimos la semana pasada, la iglesia no existe para nuestro bien. La iglesia existe para el bien del mundo. Eso dijimos. Sí, no es para nosotros, es para el bien del mundo. Somos la iglesia. Amén. Porque no venimos a la iglesia, eso lo aprendimos. No venimos a la iglesia, somos la iglesia. Somos la iglesia. Y existimos para el bien del mundo. Existimos para el bien del mundo. Y también lanzamos la siguiente pregunta. ¿Se acuerdan? Efesios, el tema central es la iglesia. Y en el plan redentor de Dios, en el plan de salvación de Dios, Dios considera la iglesia como punto central. En el centro del corazón de Dios está la iglesia. Y luego preguntamos, ¿y en tu corazón está la iglesia? ¿En la semana asististe a la iglesia? ¿O seguiste con tu misma rutina de desconexión de la iglesia? Y desde el otro domingo nada más vienes hasta este domingo. Eso lo vimos la semana pasada. Efesios es una de las cartas de la cautividad, escritas en el arresto domiciliario. Pablo no estaba en una cárcel. Pablo estaba en una cárcel, ¿verdad? Y había soldados ahí que lo cuidaban y era un arresto domiciliario. Y ahí Pablo era visitado por personas, él los discipulaba, él los animaba, y también ahí él tenía tiempo para escribir cartas. Y escribió 4 cartas que se les llaman cartas de la prisión. ¿Se acuerdan? Número 1, la carta a los filipenses, que la llevó Epafrodito a aquel lugar. La carta a Éfeso la llevó Tíquico. La carta a los colosenses. Y hay una relación bien especial entre la carta de Efesios y Colosenses. ¿Por qué? Porque la carta a los colosenses nos presenta a Cristo como la cabeza del cuerpo. Otra vez, en Colosenses dice que Cristo es la cabeza. Y en Efesios, Pablo dice que la iglesia es el cuerpo. Por eso hay una relación bien padre entre Colosenses y Efesios. Hay una relación muy padre. Y la última carta de la prisión fue la carta a, ¿verdad?, Onésimo, que mandó y escribiendo la carta a un tal Filemón. Muy bien. Cuando hablamos de Cristo como cabeza de la iglesia, ¿quién es la cabeza de la iglesia? Es que yo voy a la iglesia del pastor Guillermo. Perdón, no es mi iglesia. No, es la iglesia de Cristo. Y Él es la cabeza. A ver, voy a preguntar algo a los varones. ¿Están despiertos los varones? Sí, ok, ya lo vi, hermano Ari, usted contestó primero. ¿Quién manda en su casa, hermano Ari? Amén. La cabeza de la casa del hermano Ari no estaba dormido, es Dios. No es el hermano Ari, es Dios. Y después de Dios viene el hermano Ari. Y después del hermano Ari, la hermana Lupita, ¿verdad? Y al último, los hijos. Y los hijos nada más mandan a los gatos y a los perros, ¿verdad? Pero hay lugares donde los hijos mandan a los padres. ¡Wow! Tristemente, ¿verdad? Y lo más triste es que ni siquiera son adultos, son niños. Y mandan a los padres, hacen berrinche. Cuando Mario tenía, no sé, ¿qué edad tiene Sofía, hermano? 2, no. Estaba un poco más grande Mario, tenía como 4 años. Le dijimos a Mario, tu mamá y yo queremos tener otro bebé, otro niño. Se nos quedó viendo y nos dijo, creo que ustedes lo saben, ¿no?
lo que nos dijo, ¿verdad? Si ustedes tienen otro hijo, me voy de la casa. A los 4 años nos dijo eso. Es que yo quiero ser solo. Ahora mi hijo tiene pues ya muchos años y yo más, el doble. Y nos decía en este viaje que hicimos, ¿sabes qué, papá? ¿Sabes qué, mamá? Hubiera sido bien, hubiera sido bueno haber tenido un hermanito. Pero los niños, los hijos a veces quieren mandar y mandan a los padres. Y los padres se dejan controlar por los hijos. ¡Wow! Bueno, Cristo es la cabeza de la iglesia. Y estamos echando mano de una metáfora o imagen de la iglesia. Esto se usa para ilustrar, Cristo como cabeza, la relación estrecha, íntima y única de Jesús con la iglesia. ¿Puede un cuerpo vivir sin cabeza? ¿Puede una cabeza vivir sin cuerpo? No. El cuerpo no puede vivir sin la cabeza y la cabeza depende del cuerpo. Los propósitos de la cabeza no se pueden realizar aparte del cuerpo. Imagínate la cabeza diciendo, vete a la izquierda. Y el cuerpo dice, voy a la derecha. ¿Te imaginas? A veces sucede así, ¿verdad? En la práctica, Dios nos dice, perdonen. Y la iglesia dice, ¿por qué voy a perdonar? Si lo que me hizo me lastimó. Y no perdona. Y hay un espíritu en ese lugar de falta de perdón. Entonces la cabeza dice izquierda y el cuerpo derecha. Qué triste, ¿no? Es imposible. No se puede. Los propósitos de la cabeza no se pueden realizar aparte del cuerpo. Y Dios ha propuesto a través del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, realizar sus propósitos eternos. Voy a volverlo a repetir, es importante. Dios ha propuesto a través del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, realizar sus propósitos eternos. Y lo vimos hoy en la mañana. Hoy comenzamos misiones mundiales, ¿verdad? Y de lo que se trata ahí es de mandar misioneros ¿a dónde? A todo el mundo. Ahora, como iglesia pobre, yo no puedo, como iglesia pobre, tener a alguien con su familia en otra parte del mundo y yo estar facultado para proveerle de todo, porque él nada más se va a dedicar a compartir el evangelio. Y yo como iglesia tengo que pagar todos sus gastos para que él no trabaje en otra cosa más que compartiendo el evangelio. ¿Me entiende? Como iglesia pobre no puedo hacer eso. Entonces, ¿qué sucede? Es ahí donde se juntan las iglesias y forman convenciones. Y las convenciones unidas pueden mandar misioneros, ¿qué creen? A todas partes del mundo. Porque iglesia y en iglesia y en iglesia van cooperando de poco en poco para que esos misioneros vivan tranquilamente para el Señor. Y así se convierten en iglesias misionales. Ahora, eso esta iglesia lo hace. Parte de las ofrendas y diezmos que hay, la hermana Miriam deposita un porcentaje y ese porcentaje en dinero llega a los misioneros que están, ¿sabe dónde están? En la India, en África, están en los países árabes, en lugares imposibles para vivir. Y nosotros somos parte de eso. Ahora, desde hace un tiempo, Dios ha tocado mi corazón y proponerle a la iglesia que seamos como iglesia, porque lo podemos hacer, hermanos. Dios ha sido bueno con nuestras finanzas, amén. Y las finanzas deben ser usadas para el Señor y para su gloria y para lo que Él pide. Nosotros como iglesia podemos sustentar, hermano, un misionero. Y para eso es ir a las convenciones regionales o ir a las nacionales y conectarnos con el misionero y decirle, hermano misionero, Dios ha puesto en el corazón de la primera iglesia bautista que nosotros te vamos a sostener.
que nosotros vamos a darte todo lo que tú necesitas económicamente para que tú hagas la obra. ¿Usted cree que lo podamos hacer? Amén, que lo podemos hacer. Pero necesitamos tener esa visión y sobre todo ir a esos lugares para conocer cómo los misioneros están trabajando, sirviendo y ¿sabe qué? Dando la vida. Porque un misionero arriesga totalmente su vida para hacer la obra de Dios. Es interesante esta situación. La verdad, con mucho respeto, me quito el sombrero ante un misionero. Hace rato hablaba del corazón de un pastor, que el corazón de un hombre que piensa en los demás antes que en él, que no deja de orar por los demás, que cuando alguien está enfermo está ahí, que da, que se desvive por los demás. Pero un misionero, hermanos, es otra cosa. Un misionero, de verdad, eso sí tienen el corazón de Cristo. ¿Y sabe una cosa? Escuchar a esa gente te apasiona, te hace sentir vivo, te hace decir, wow, hay gente que de verdad ama a Dios, hay gente que de verdad ama a Dios. ¿Usted lo cree? Pero tenemos que conocerles, tenemos que ir a verles, tenemos que ver sus necesidades, porque sabe una cosa, muchas veces hay mucha frialdad en las bancas de la iglesia. Muchas veces sí que nos estamos durmiendo en la banca, mientras las almas mueren sin Cristo. Mis hermanos, Efesios habla de la iglesia del Dios viviente y va a haber comparaciones. Y en este capítulo 1, Pablo compara a la iglesia con el cuerpo, ¿verdad? En el capítulo 2 lo va a comparar con el templo, luego con un misterio, etcétera, etcétera. Pero en el capítulo 1, del versículo 1 hasta el 23, la iglesia va a ser comparada con un cuerpo. ¿Quién es la cabeza? ¿El cuerpo? Cristo. ¿Quién es el cuerpo? La iglesia. La iglesia. Muy bien. La iglesia fue fundada por Pablo durante su segundo viaje misionero. En Éfeso se quedó Aquila y Priscila, donde Dios los usó, ¿verdad? Después Pablo regresó en su tercer viaje y se quedó 3 años allí en Éfeso. Y fíjese lo que pasó. Los creyentes de Éfeso fueron los únicos que recibieron más de una carta de un escritor bíblico. Éfeso es la única ciudad que recibió 2 cartas, ninguna otra. Recibió la carta de Pablo a los Efesios, ¿y cuál otra? Lo invito a comer al que me responda. ¿Qué otra carta recibió Éfeso? A los que les gusta escatología. ¿No? Allá en Apocalipsis dice, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Juan, el discípulo amado, escribió también un breve comentario en carta a esta iglesia. Es la única que 2 escritores le mandaron carta. Esta iglesia disfrutó más que ninguna otra de grandes predicadores. ¿Qué predicadores había en Éfeso? Pablo. ¿Quién más? Apolos. ¿Quién más? El mencionado. Juan. Y Timoteo, que fueron pastores, ¿verdad? De ahí de Éfeso. Efesios es como el libro de Josué del Antiguo Testamento. El doctor Pearson lo llamó la tercera epístola celestial de Pablo. Se habla de Efesios como los Alpes del Nuevo Testamento, la cumbre de las Escrituras. Algunos dicen que Efesios es la Suiza del Nuevo Testamento. ¿Qué hay en Suiza? Los Alpes suizos, ¿verdad? Las montañas esas grandísimas. Así dan la analogía a
los Efesios. Y por último, el punto último que tengo aquí, este fue el libro preferido de un filósofo, pastor y teólogo francés llamado Juan Calvino. Este era el libro preferido de Calvino. Obviamente, y lo vamos a ver ahorita, porque habla de esta línea teológica, la predestinación. Lean conmigo, versículo 3. Ahora estamos leyendo la Reina Valera. Dice la palabra: Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Amén. Y subrayé otras palabras que no subrayé la semana pasada. Ahora subrayé bendito. Bendito. Y esta bendición no es Macario, una bendición a los hombres, como en Mateo 5, en el Sermón del Monte, cuando Dios habla de las bendiciones, de las bienaventuranzas. No. Este bendito se refiere a una bendición para Dios. Es decir, esta carta es una carta llena de oración. Esta carta es una carta llena de alabanza. ¿A quién le gusta la alabanza? Es una carta que alaba mucho a Dios. De hecho, dicen los que saben que más que una doxología, es una eulogía, que es un término que Pablo utiliza hablando de una bendición en alabanza. Y son bendiciones divinas o celestiales que se alcanzan solamente en Cristo. En el griego original, este versículo no tenía la palabra lugares celestiales. No tenía. En el griego original, en la Septuaginta. Esta palabra, lugares celestiales, era obviado y nada más decía en Cristo. Escuche bien. Las bendiciones espirituales solo se reciben a los que están en Cristo. Pregúntele al que tiene cerca: ¿tú estás en Cristo? ¿Estás en Cristo, hermano? ¿O estás en tu propio vivir? ¿O estás en algún filósofo, teólogo? Porque si estamos en un nombre humano, recuerden que ahí estamos ya siendo sectarios. La secta tiene que ver con el nombre de una persona. No es que Spurgeon, no es que cuando menciono un nombre, ya estoy hablando de una división, de un sectarismo, de una filosofía, de una interpretación teológica de esa persona. No de lo que la palabra dice en la palabra. ¿Y sabe una cosa? Cualquier teología humana es falible. Solo la palabra de Dios es infalible. ¿Estamos de acuerdo? El origen de la bendición es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero estas bendiciones solamente se dan en Cristo. Ahora, vimos esa imagen y hablamos de esa bendición espiritual, porque dice el versículo que nos bendijo con toda bendición espiritual. No son bendiciones materiales, no es más dinero, no es hacerme más guapo, no es casarme con la chica más linda. No, son bendiciones espirituales. ¿Qué prefiere usted, las bendiciones espirituales o las bendiciones materiales? No los escuché. ¿Bendición espiritual o material? ¿Quiere usted que su hijo sea exitoso en el mundo o que sea exitoso para el reino? ¿Sí? Ahí está la diferencia. Dice la palabra de Dios: buscad primeramente el reino. Y el éxito y lo material va a llegar después. Y si no llega, con tener a Cristo en el corazón le va a ser suficiente a ese hijo y va a ser feliz, va a ser exitoso, va a deleitarse, va a disfrutar la vida. Una pregunta al corazón: ¿tus hijos son hijos que disfrutan la vida? ¿Tus hijos disfrutan
la vida. O son hijos que tienen muchas cosas materiales, pero que hay vacíos que nada ni nadie los puede llenar. Seguramente no buscamos las bendiciones espirituales para nuestros hijos primero. Y nos esforzamos por darles una educación, por darles el mejor colegio, por darles el mejor carro. Y les dimos todo lo que materialmente creíamos que los iba a hacer feliz. Y nuestros hijos no son felices, porque no hay Cristo en el corazón. Estas bendiciones espirituales vienen en este sentido. Somos, número 1, escogidos, seleccionados. 2, somos adoptados, porque no éramos hijos, no éramos judíos de cepa, no éramos hijos de la promesa del pacto de Abraham. Y perdonados, que tiene que ver con una de las mayores bendiciones celestiales que podemos tener en Cristo. En Cristo. Cristo perdona todos nuestros fallos, todos nuestros pecados, toda nuestra hipocresía, toda nuestra maldad. Amén. ¿Has experimentado el perdón de Dios? Y una persona que ha experimentado el perdón de Dios en su vida puede perdonar fácilmente a otros. Una persona que no ha sido perdonado por Dios en su vida, le es muy difícil perdonar a otros. De gracia recibimos, dice la palabra, de gracia damos. No podemos dar lo que no tenemos. ¿Cómo le pido que perdone el hermano si no ha habido perdón en su vida? Si él mismo no se ha perdonado, si él vive enojado con todos. Necesitamos el perdón de Dios como esta bendición espiritual. Y sabe una cosa, antes de irte el Señor quiere darte perdón. ¿Necesitas que Dios perdone tu vida? Yo soy el primero. Dice Pablo, de todos los pecadores, se me enchinó el cuero, como dicen. De todos los pecadores, dice en la palabra de Dios para todos, yo soy el peor. No dice yo soy el primero. Dice Pablo, de todos los pecadores, porque Cristo vino a salvar a los hombres, pero de todos los pecadores, yo soy el peor. A ver, vamos a hacer un concurso. Vamos a sacar a los 5 cristianos de la primera iglesia bautista que son lo peor. Yo estoy parado. Párese el segundo, por favor. 2, 3, 4, 5. Ahí están. Somos lo peor. No se sienten. Vean a los que están sentados. Esos son los mejores que hay aquí. Esos son de los mejorcitos que tenemos. Daniel. ¿Ahora que Daniel? Ok, hermano, está bien. Te perdono, hermano, te perdono. Tome asiento, hermano, tomen asiento, gracias. Sí, hermano, es que alguna vez alguien me dijo, hermano, y se los comento para que usted también lo considere. Un hermano tiene problemas en su rodilla, fue operado, como el hermano Vicente. Hermano Vicente, ¿sus 2 rodillas fueron operadas, hermano? ¿Sus 2 rodillas están operadas o una? Una nomás. Bueno, hay un hermano que está operado de la rodilla. Tiene una operación tremenda. Entonces le es muy difícil ponerse de pie y le es imposible arrodillarse. Entonces él fue a una iglesia y lo apuntaron, lo expusieron. Que cómo era posible que no se parara y se arrodillara. Hermano, no sabemos la condición de los hermanos. Y si alguien no se para, no debemos juzgarlo. Hay una razón. Mire, criticando yo a Daniel porque no se paró, pero mire por qué no se paró. Tiene la chamaquita, pues. Ahí está. Aunque si fuera ninja, se parara con todo y jovencito, ¿no? No de pretexto, mi hermano. Pero no critiquemos, pues, a los hermanos. Mis hermanos, este es parte
de una doctrina reformada y calvinista que tiene como eje, ¿verdad?, su forma de ver la salvación. Porque toma de ejemplo, entre otros pasajes también, toma de ejemplo Efesios capítulo 1 del 3 al 14, donde habla de un pacto, ¿verdad?, de salvación. Y aunque vean otros versículos en toda la Biblia que digan lo contrario, esas personas que son influenciadas por esa teología dicen: no. Fuimos elegidos por el Padre antes de la fundación del mundo. Lo recalcan, sin saber que ese es un hebraísmo. La frase antes de la fundación del mundo es algo que los hebreos lo decían continuamente. Jesucristo lo dijo cuando dijo que Él estaba antes de la fundación. Era un hebraísmo, como para decir desde el inicio. Fuimos elegidos por el Padre. Ahí está el Padre, primera persona de la Trinidad. Fuimos salvados ¿por quién? Por Jesucristo el Hijo, segunda persona de la Trinidad. Y la tercera persona de la Trinidad es la que sella, es la que firma, es la que paga las arras, el compromiso. Arras es pagar, ¿verdad? Se refiere a cosas monedas, donde se da por hecho de que se va a hacer el trato. Y el Espíritu Santo hace esa parte y nos sella. Es como cuando sacamos algo a crédito y decimos: te lo voy a pagar, vas a recibir las arras, es decir, vas a recibir el dinero. Y cuando se recibe el dinero, está hecho, ¿verdad? Mientras no se recibe ese pago, está en deuda. Muy bien, y ahí tenemos la Trinidad. La iglesia es un pueblo bendecido por su posición, ¿en quién? En Cristo. Cristo hizo parte importante de este plan redentor de Dios. Entonces, vámonos a leer lo siguiente. Escogidos por el Padre, versos del 3 al 6. Vamos a leerlo en forma alternada. Dice la palabra de Dios: bendito sea el Dios. Yo leo el 3, ustedes el 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Y luego dice: en Cristo. En la carta a los Efesios, más de 30 veces usted va a encontrar en Cristo. Y en el capítulo 1 lo va a encontrar 10 veces. Esta parte de en Cristo, en Cristo, en Cristo. ¿Se acuerdan de una frase de la palabra de Dios que diga en Cristo? ¿Alguien me dice una? Todo lo puedo en Cristo. Amén. Filipenses. Otra. De modo que si alguno está en Cristo. Ahí está otra. En Cristo somos más que vencedores. Amén. Romanos, ¿verdad? Muy bien. Entonces hay muchas frases en Cristo. Recuerda, las bendiciones de Dios están en Cristo. Sin Cristo, Dios dice no. Mi plan es mi hijo. Señor, yo tengo otro plan. Yo quiero salvarme portándome bien. Soy bueno, Señor. Y no quiero herir a nadie, Señor. Moralmente soy el mejor. Dice Dios, eso para mí es un trapo de inmundicia, porque yo tengo un plan. Y mi plan es en Cristo. En Cristo. Porque en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos salvarnos. No es por obras, no es por portarme bien, no es por hacer mucho. Es que yo antes era bien malo, era narcotraficante, era matón. ¿Te imaginas esos que comparten su testimonio así? No, es que antes yo maté a 4 y ahora el Señor me ha hecho un corderito y soy bien bueno y quiero ganarme. No, hermano, no te lo puedes ganar. Es por Cristo. Es en Cristo. Lean por favor el 4. Ahí está algo que en Romanos
esta predestinación o esta selección que hace el Padre de nosotros tiene una función, tiene un propósito, salvarnos. Pero ahí no termina la cosa. Que seamos como Cristo. Ahí se termina la obra. Es decir, santificación es una demanda de un escogido. ¿Alguien aquí es escogido de Dios? ¿Eres un elegido de Dios? Bueno, necesito ver tu vida de santidad. Necesito ver qué tan apartado estás del pecado. Necesito ver cómo estás en la cuestión de perdonar. Necesito ver en tu vida cómo estás en cuanto al servicio, en cuanto a la oración y la devoción, en cuanto a la fidelidad, en cuanto a tu amor por el pueblo de Dios. Porque podemos decir, sí, soy un elegido, pero mi vida muestra otra cosa. Entonces dice, para que fuéramos, ahí está el para qué, santos y sin mancha delante de Él. Y luego agrega una palabra hermosa. ¿Qué dice? En amor. Que es el vínculo perfecto, dice Pablo. El amor es la característica. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué tanto amas tu familia? ¿Amas a tu familia? ¿Qué tanto amas a la iglesia? ¿Amas a la iglesia? Bueno, es una demostración del amor que le tienes a Dios. Tu amor por tu familia, tu amor por tu iglesia. Dice el versículo 5, me toca a mí. Nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Pablo, un teólogo, Pablo era el teólogo del Nuevo Testamento, dice palabras bien elevadas. De hecho, Pedro dice, nuestro hermano Pablo escribe cosas difíciles de entender. ¿Por qué? Porque Pablo es florido en su vocabulario. Y aquí él está orando y alabando al Señor. ¿Sabe por qué? Porque somos salvos. ¿Sabe cómo dice la Biblia que una persona es salva? ¿Cómo dice la Biblia cuando una persona es salva? Cuando dice en Cristo. Cuando dice en Cristo. Así define la Biblia a una persona salva. Cuando está en Cristo. Pregúntale al que tiene cerca. ¿Tú estás en Cristo? ¿Sí o no, hermano? ¿Al 100 o al 90? ¿Cómo? ¿Cómo, hermano? ¿Cómo es al 100? Señor lo quiere todo de ti, no quiere el 90. Él no dio el 90, Él dio el 100. Él dio todo con pasión. Hay gente en la iglesia que trabaja aquí con pasión. Amén. Y debemos aprender a ser así. Versículo 6. Les toca. En esta oración, en esta eulogía, Pablo dice, la salvación tiene un propósito, la gloria de Dios. La salvación habla de lo que nuestro buen Dios hizo por nosotros. Y Pablo lo está cantando, Pablo está orando. ¿Quién le da gracias a Dios porque es salvo? Amén. Porque eso tiene que ver con Él, no contigo, ni conmigo, ni con lo que hacemos. Él hizo el plan y Él lo ejecutó. Me encanta un versículo en Hebreos que dice, puestos los ojos en la hermana reina. Ah, caray, ¿no? Puestos los ojos en quien te habló de Cristo. Porque el que te habló de Cristo lo pone como un Dios. No es que por usted, hermano, olvídate, quita ese ídolo de tu corazón. Puesto los ojos en Jesús. Y luego dice el autor, Él hizo el guión. Y luego dice, Él lo llevó a cabo. Y consumador de nuestra fe.
porque somos salvos por la fe en Él. En Él. Gloria a su nombre. Y aquí el versículo dice 6, que para eso Pablo está haciendo esta canción, esta alabanza y esta oración. ¿Te imaginas tú orar así? Imagínate un miércoles que alguien llegara hablando así en la oración. ¿Te imaginas? ¿Cómo oramos los miércoles? Señor, te pido, Señor, porque te estás tardando. Señor, te necesito, dame, te ocupo. Y pareciera que está el Señor ahí, ¿verdad? Venga, a ver qué me vas a pedir hoy, a ver. Me pediste 14 veces el miércoles, a ver cuántas van a hacer hoy. Porque vienes nada más a pedir y nadie viene a... Punto número 2. El Padre nos eligió. Punto número 2. El Hijo nos salvó. Nos salvó. ¿Salvados por quién? Por Jesucristo. ¿Sabe qué significa Jesús? Salvador. Y Él nos salvó de la condenación eterna. Efesios capítulo 1, versos del 7 al 12. Dice la palabra de Dios. Ahora la van a leer las mujeres, el verso 7. Mujeres. Ok, ¿en quién tenemos el perdón de pecados? En Cristo, porque ahí está hablando del Señor, de Cristo, del amado, dice en una parte ahí, la oración de Pablo. Fíjese que me contaron algo muy triste. Y dice uno, ¿cómo es posible que la gente se preste a esas cosas? En primer lugar nos dijeron que como evangélicos manipulamos a las personas para quitarles el dinero. Los estoy manipulando para que suelten la marmaja. Necesito un carro nuevo, una camioneta o un viaje. Y los manipulo. Y la persona que dijo eso forma parte de alguien que va al Vaticano y compra indulgencias. ¿Ha oído las indulgencias? No, hermano, eso es de Martín Lutero. 2026 todavía se venden indulgencias. Y lo más terrible es que esas personas que critican a la iglesia evangélica y forman parte de aquella cosa, compran un papiro, un papel, pues, para que me entiendan, donde dice que todos sus pecados pasados, 50 euros. Pero es que ahorita en el presente también ando medio chueco. 100 euros. Oiga, y para los de mañana, 150 euros. Entonces compra el perdón de pecados pasados, presentes y futuros. Y viene bien contento. Y trae su papelito. Ya estoy perdonado, yo me voy al cielo, puedo ir al carnaval y no hay problema. Porque en esa fe no importa lo que hagas, siempre y cuando hagas cosas buenas. Y es una religión de fachada, es una religión de balanza. Hago cosas malas, soy narcotraficante, soy pederasta, soy violador, no importa, pero doy dinero a la iglesia, entonces el Señor, pues ya. Y luego si compro uno de esos papelitos, hermano, ¿quién me compra de esos papelitos? No los vendo por $150, euros. Es atentar contra la inteligencia, ¿verdad? Aunque nos muramos de la risa, esa gente que nos ataca, eso hace. Compra el perdón de sus pecados falsos.
El problema, yo digo, el problema va a ser este. Cuando se muera y se quiera llevar el famoso papelito, porque el papelito habla, ¿verdad? Entonces se va a presentar ante Dios y con el papelito le va a decir: Señor, yo pagué, ya paso. El problema es que no se va a poder llevar el papel. El papel se va a quedar aquí. Gracias al Señor Jesús. Gracias a Cristo que nos perdonó gratuitamente. Gratuitamente. Por gracia, por puritito afecto de su amor. Cuando éramos, ¿cómo dices tú, Leonor? ¿Dónde está Leonor? ¿Qué éramos? Éramos basura. Era una basura. Y Cristo me amó. Me perdonó. Versículo 8. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Lean el 9. Ahí está Pablo hablando ya, ¿verdad? O sea, no hay misterios. Hay cosas que no se entienden. Versículo 10. De reunir todas las cosas en Cristo. Y luego viene una palabra también muy interesante, que los teólogos hablan mucho de esa dispensación, dispensacionalismo. En la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así los que están en el cielo como los que están en la tierra. Versículo 11. Entonces yo no puedo decir que la predestinación no existe. Es bíblico. Sí existe y sí creo. Pero ten cuidado. Porque si yo abuso de una línea teológica y sobreexploto esa línea, la otra línea la anulo y digo que no existe. Entonces, recuerden, las teologías humanas son falibles, son erróneas. La palabra de Dios es infalible. Dice ahí, versículo 12, a fin, otra vez, de que seamos alabanza de su gloria. Es decir, todo el Señor lo hace para su gloria, no para nuestra gloria, no para nuestra vanagloria, para la gloria de Él. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. Ahí está, ¿no? En Cristo. Punto número 3 y final, ya para irnos. Sellados por el Espíritu, versículos 13 y 14. Y quiero decirte que a partir del versículo 15 comienza la primera oración de Pablo, que vamos a ver el próximo domingo. Esta oración era un orden de las cartas. En las cartas de aquel tiempo, primero se saludaba, se identificaba, y luego se hablaba de quién se lo mandaba. Y luego venía una oración, pero la oración era para bienestar de la persona. ¿Sabe qué hace Pablo? No hace una oración para el bienestar de la persona. Hace una oración para las cosas espirituales. Lo primero que tenemos que buscar en las personas que amamos es lo espiritual. Otra vez, por favor, pongan atención. ¿Usted quiere a su familia? Las personas que usted ama mucho, lo primero que usted tiene que buscar para ellos es lo espiritual. Lo espiritual. No la salud, no lo monetario, lo espiritual. Y Pablo nos lo enseña en esta oración. Terminamos. Tercera persona de la Trinidad, sellados por el Espíritu. Versículos 13 y 14 y acabamos. Hombres, en Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que nos ha dado, mujeres, que nos ha dado
Entonces, ahí tenemos el Espíritu Santo. Recapitularizando, ¿qué hizo el Padre? Nos eligió, nos bendijo, nos escogió, nos predestinó, nos adoptó y nos aceptó. ¿Qué hizo el Hijo? El Hijo nos perdonó, nos redimió, nos reveló la voluntad y el camino de Dios y nos aseguró una herencia. Ahora, ¿qué hace el Espíritu Santo? ¿Cómo el Espíritu Santo nos sella? Este sello del Espíritu Santo indica lo siguiente. Cuando el Espíritu Santo sella la vida de una persona, indica lo siguiente: Él es mío. Él es mío. Eso significa el sello, significa propiedad. 1 Corintios 6, 19 y 20 dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? ¿Tu cuerpo de quién es? Es de Dios. Versículo 20: porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Por eso debemos cuidar nuestro cuerpo. Por eso no debo lastimar mi cuerpo. Por eso no debo darle cosas negativas a mi cuerpo, porque es de Dios. Y eso es propiedad. Número 2, seguridad. Efesios 4:30. Este versículo ustedes lo conocen. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El Espíritu Santo nos da seguridad. Y cuando nos portamos mal, lo ponemos triste. Hermano Ismael, le voy a hacer una pregunta. ¿Está listo? ¿A qué persona usted ha lastimado y eso le ha traído dolor a su corazón? Una persona. Sus papás. Exacto, ¿verdad? ¿Alguien hizo algo y lastimó a sus papás? Y los herimos. Y vimos que lloraron por nuestro error. ¿Sí? ¿Ha visto llorar a su esposa por su error? Yo sí. Nuestra esposa, nuestra pareja llora porque la hemos lastimado. ¿Alguien ha visto a sus hijos llorando por su error? Un hijo llorando por lo que hiciste, que lo lastimaste, que lo heriste, y que esa marca va a durar el resto de su vida. Mi hermano, eso que habla de Efesios 4:30, estamos hiriendo, hermanos. ¿Sabe a quién estamos hiriendo? A Dios. ¿Hemos herido a Dios con nuestras acciones? No una, muchas veces. Por último, el Espíritu Santo nos dice una obra terminada. Me encanta Juan 17, versículo 4. Dice Jesús: yo te he glorificado en la tierra, papá. He acabado la obra que me dice que hiciese. Qué hermoso es llegar al fin de la vida diciendo: Señor, lo que tú me dijiste que hiciera, eso hice. ¿Estás haciendo lo que Dios te ha pedido hacer? Verso 30 del capítulo 19 de Juan dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Murió. Jesús terminó la obra, no la dejó a medias. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo. Le voy a decir algo bien especial. Un hijo de Dios genuino, ¿aquí hay hijos de Dios? Como hijo de Dios, todo lo que empezamos tenemos que terminar. Y terminarlo bien. Otra vez.
Yo como hijo de Dios no puedo dejar algo a medias. Yo como hijo de Dios no puedo irme y abandonar y dejar todo que otro lo termine. No, no, no. Jesucristo, todo lo que hizo, lo terminó y todo lo hizo bien. Y Él te enseña y me enseña y me capacita el Espíritu Santo todo a terminarlo bien. ¿Estás trabajando allá afuera en algún lugar? Todo lo que hagas, hazlo bien. No lo hagas a medias. Hazlo bien. Y que digan, ¿quién lo hizo esto? Ah, el hermano Donato. Ah, es que es cristiano. Y todo lo que un cristiano hace, lo hace bien. Bien, no a medias. No de manera cuachalota, perdón por la expresión. No a la ahí se va. Todo tenemos que hacerlo bien. Ahora, quiero llevarme eso de hacer bien las cosas a la familia. ¿Quieres al terminar tu vida haber hecho las cosas bien con tu familia? Yo sí. Yo sí. ¿Quieres cuando dejes esta iglesia? Porque ayer aprendí eso, que cuando voy a dejar una iglesia, la tengo que dejar la iglesia cuando esté en lo mejor, en el éxito. ¿Quieres que cuando ya vas a abandonar la iglesia, dejarlo todo bien? Que el Señor nos dé esa facultad de hacer todas las cosas bien. Termino. El Espíritu Santo, aquí termino el mensaje, mi hermano, nos proporciona 3 cosas. Número 1, mujeres. No las entendí, ya tienen hambre, hermanas. Identidad. ¿Quién eres tú en Cristo? Identidad. Número 2, garantía. Y número 3, una razón de ser. Bendito Señor. Nos humillamos, Señor, pidiéndote perdón, Padre. Este mensaje nos habla, Señor, de que hiciste tantas cosas bellas y hermosas, Señor, para tu iglesia, para cada uno de nosotros, que no tenemos otra cosa más que sorprendernos, Señor, por tu amor increíble. Señor, gracias por tanto amor para nosotros. Gracias por tus bendiciones. Señor, este mensaje también ha tocado nuestro corazón recordando que no hemos cumplido, que hemos lastimado a las personas que más nos aman, que te hemos lastimado a ti y hemos contristado el espíritu que hay en nosotros. Resultado de eso, en nuestra vida falta gozo, en nuestra vida falta chispa, en nuestra vida falta compromiso para ti. Señor, enséñanos a vivir para ti, no para el mundo, y perdona nuestros pecados. Señor, danos propósito, Señor, para ser tus hijos, Señor. Y al final, Señor, cuando tengamos que partir, Señor, podamos levantar nuestra mirada y decir, gracias a ti y para tu gloria, todo lo que hice en mi familia lo hice bien. Todo lo que hice con mis hermanos en mi iglesia, que tanto me amó, gracias a ti, Señor, todo lo hice bien. Enséñame, Señor, a no lastimar a nadie de mi familia. Señor, ayúdame, Señor, a no lastimar a nadie de la iglesia, Padre, para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Mis hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Estamos despedidos.